Volviendo al tema que dijiste que te preocupaba sobre la sensación de malestar que hay, de descontento que hay, ¿qué es lo que te preocupa realmente? ¿O qué es lo que les preocupa a ustedes realmente? No solamente que se ha expresado la necesidad de cambio, sino también seguramente una gran molestia del electorado venezolano. Bueno, lo que me preocupa es que el gobierno, ante la situación adversa, escuche más a los sectores, eh, por decirlo, caramba, como que se nos fue esto. No, no, te estamos viendo, te estamos viendo. Me estás viendo, pero ahora yo no Sí. estoy viendo, ¿no? No, pero No sé qué estás al pudo. aire y todo el mundo te está viendo. Bueno, lo dejamos así. Lo que pasa es que ya no te estoy viendo yo. Iba a utilizar el iPad para ver si a través de eso podías verlo. Pero bueno, continuamos. Lo cierto es que tenemos el temor de que se le ocurra al gobierno por una mala conseja ante la adversa situación electoral poder atentar contra los derechos de los venezolanos el 28 de julio con una potencial suspensión o alguna otra cosa que se inventen para no enfrentar la situación electoral del 28 de julio. Y lo hemos dicho ya bastante. Yo creo que eso sería un inmenso error debido a que la gente, ya el venezolano, y lo reflejan todos los estudios de opinión y los estudios cualitativos, también lo dicen con absoluta claridad, la necesidad y el deseo que tiene la mayoría del pueblo venezolano para producirse el cambio. Mira, las encuestas te dicen dos cosas que son preocupantes. La primera, si no hay cambio político en el 2024 y Maduro sigue en el 2025, hay ya la determinación de entre unos 3 o 4 millones de venezolanos, imagínate tú, de irse del país. No solamente los 7, que ya ha sido una catástrofe dolorosa para nuestra nación, que ya se fueron los 7 millones, sino que también existe la posibilidad que el año que viene se vayan 3 o 4 millones. Nosotros somos un gran problema para América Latina, para el continente, para el mundo, en cuanto a la migración que ya no es soportable por los países vecinos y lo que eso les causa, pero lo que nos está causando a nosotros es impresionante. Ya eso es una cosa alarmante. Ahora, imagínate los venezolanos y venezolanas que desean ese cambio y que están cifrando todas sus esperanzas para que pueda haber un cambio a través del proceso electoral del 28 de julio y que eso sencillamente no suceda porque el gobierno, ante la adversa situación electoral, no lo permita. De verdad que eso es de un alto riesgo. Y un alto riesgo, y no le aconsejaría para nada a el presidente Nicolás Maduro una situación como esa. Hasta los momentos los vemos en situación de campaña, dispuestos a enfrentar este proceso electoral el 28 de julio y ojalá así continuamos. ¿Qué falta? Creo que eso que tú acabas de decir, que comience ya un proceso serio de conversaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, a nuestro candidato Edmundo González Urrutia, la plataforma unitaria y todos los partidos que estamos aquí agrupados y totalmente convencidos y prestos a generar todas las garantías necesarias. Simón, aparte digamos, de eso que les preocupa, esas dos cosas que les está preocupando, nosotros vimos en el discurso del sábado, del acto del sábado, del candidato González Urrutia, pues él dijo que tenía tres mensajes. Un mensaje a la comunidad internacional, que es más o menos lo que has referido tú sobre el impacto que puede tener el hecho de que no se produzca un cambio político en el país, y lo que eso significa en torno a la expectativa de quedarse o no en Venezuela, que más o menos tú has dicho aproximadamente 2 o 3 millones de venezolanos, me imagino que 20-25% de personas encuestadas han manifestado interés de irse del país y están vinculando su decisión al hecho de que haya un cambio político. Luego, el candidato González Urrutia también dijo que tenía un mensaje para aquellas personas que aún creían en el gobierno. Y el tercer destinatario del mensaje era a las Fuerzas Armadas. A mí me gustaría que nos ampliara, de ser posible, cómo ves este mensaje a la gente que todavía cree en el gobierno, y también a la Fuerza Armada. ¿Por qué te pregunto todo esto? Tengo Porque problemas. ¿me escuchaste o no me escuchas?
Tengo problemas para escucharte, hay algunas interrupciones. Tú me estás escuchando bien a mí, ¿no? Sí, yo te estoy escuchando Perfecto, bien. pero yo a ti te estoy escuchando con algunas interrupciones. Sé que me estabas preguntando sobre el tema del mensaje del mundo con las Fuerzas Armadas en relación a las Fuerzas Armadas, pero la otra parte anterior no te la escuché bien. Bueno, sobre este mensaje, pero también el mensaje a quienes creen todavía en el gobierno. No sé si me estás escuchando esa parte bien. Y esto tiene que ver con el hecho de que el chavismo es una fuerza consolidada en el país, incluso aunque esté en minoría en este momento. Antes, cuando empezaste en la conversación, hablaste un poco de esto. Me gustaría que amplíes más ese mensaje hacia los que todavía apoyan al gobierno y también el mensaje a la Fuerza Armada. Bueno, sí, mira, fíjate, nosotros en este proceso electoral y cuando planteamos una transición pacífica tenemos que reconocer que el chavismo y el madurismo son una fuerza política que a pesar de que en este momento Nicolás Maduro tiene altísimos niveles de rechazo y muy baja popularidad, cuando tú sacas de la ecuación a Nicolás, mejora muchísimo el tema del chavismo como tal, como fuerza, como entidad. Ellos manejan la mayoría de las gobernaciones, la mayoría de las alcaldías. Hoy detentan casi más de sobra las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, Tribunal Supremo de Justicia, Fiscalía. La reinstitucionalización va a ser un proceso de mediano y largo plazo. Ellos van a ser una realidad en la vida política venezolana y yo estoy convencido que la mayoría de ellos quieren un clima diferente de convivencia política en el que se respeten los derechos de todos los venezolanos y ellos puedan accionar al igual que todos con las reglas de la democracia. Y eso va a ser posible, pero para ello necesitamos que se respete la regla mínima de la alternabilidad y que se entienda, todos debemos entender que a partir del año 2025 todo el modelo polarizante de confrontación tiene que cambiar hacia otra forma de hacer política en nuestro país. Porque lo que sí quedó claro es que este ensayo polarizante de confrontación permanente destruyó a nuestra nación en lo económico, en lo político y en lo social. Y eso ha sido muy grave, porque mira, el tema del ejercicio autoritario del poder ha sido contagioso en gobernaciones, en alcaldías, no solamente para el chavismo. Nosotros tenemos 25 años donde nuestros jóvenes crecieron viendo un modelo autoritario de ejercicio de la política. Y eso ha sido pedagógicamente devastador y negativo para el país. Y nosotros tenemos que volver a recomponer una forma de hacer política donde nos reencontremos, nos respetemos y entendamos que las diferencias son naturales en la política y que yo por tener una diferencia con un líder o con una líder no quiere decir que eso es malo y que estoy traicionando al líder respectivo. Mira, uno lo escucha de aquel lado, pero lo escucha también de este lado y es muy preocupante. Nosotros tenemos que entender que la política y la democracia es tener y tolerar las diferencias y que eso es la manera de poder avanzar en el país a partir del año 2025. Eso lo tiene que entender el chavismo y lo tiene que entender la oposición. El, Fuerza Armada. la primera etapa, mira, la primera etapa de Chávez, en los primeros 4, 5 años, uno veía la conducta de un presidente absolutamente diferente, ¿no? Era una simulación, un disfraz, el Chávez socialdemócrata, tolerante, que comenzó gobernando inclusive con ministros del gobierno pasado y que tenía en su primer ejercicio de los primeros 6 años, hasta el año 2005, un gabinete donde el 90% no era ni siquiera de su propio partido. Después vino un viraje autoritario que acabó con las esperanzas y se puso a espaldas de la constitución que él mismo había liderizado, ¿no? Y comenzó otro proceso que hizo un daño enorme. En este momento yo creo que el chavismo tiene que ir a aquellos momentos de amplia tolerancia que significaron los primeros años del gobierno de Chávez. Y en el caso de la oposición, hemos hecho un ejercicio bastante importante de construcción de consensos internos. No ha sido fácil. Imagínate tú lo difícil que es en un partido ponerse de acuerdo, 10 partidos de la plataforma ponerse de acuerdo. Logramos ponernos de acuerdo para
las reglas de la plataforma para la primaria, las reglas de la primaria, designación de la comisión de primaria, y de aquí y de ahí a este momento, bueno, todas las dificultades que hemos tenido cuando inhabilitan a nuestra candidata que ganó la primaria, cuando desconocieron los derechos de otros a postularse para ser candidatos. Y bueno, pero ahorita hemos logrado avanzar gracias a que Edmundo González aceptó ser candidato definitivo en la MUD, porque su compromiso inicial era ser un candidato transitorio. Y ahora estamos en un momento en el que ojalá podamos avanzar en la modelación de un proceso político diferente. Hemos hecho un buen ensayo democrático interno de la oposición,